Buen día, hermanos. Espero que tengan un hermoso domingo. Eh, Estoy muy gozoso de poder compartir nuevamente un mensaje, poder llegar a ustedes, a nuestra iglesia y a cualquier persona que esté mirando este video para poder llevar gloria a Dios, poder llevar su mensaje. Ya nosotros estamos acostumbrados a este formato de reunión. Y una de las cosas que reflexionaba es que Dios usa todos los medios a su alcance para poder llevar su palabra. Y este es uno de ellos. Y doy gracias a eso porque, bueno, tenemos como ejemplo todos los domingos y viernes que nos fueron compartida la palabra de Dios a través de nuestros hermanos. Estoy ansioso y deseoso de poder volver a nuestra iglesia y poder compartir una reunión todos juntos como hacíamos antes. Creo que vamos a volver a eso. Confío en Dios en que eso se va a restaurar. Pero bueno, también entendiendo de que Dios se está mostrando en nuestra iglesia a través de estos mensajes. Pone en los corazones de nuestros hermanos las palabras que estuvimos escuchando. Y realmente espero que pueda ser de bendición para ustedes. Bien, continuamos con el libro de Juan. Me toca dar a mí el capítulo 17, que se titula La oración de Jesús. En algunas Biblias, la intercesión de Jesús. Y la verdad, en lo que estuve leyendo y preparando, pude leer algunos comentarios bíblicos, algunos autores que hablan de autores de libros y estudiosos de la palabra, y la verdad que muchos llegan a la conclusión de que esta oración de Jesús hacia el Padre es una de las oraciones más hermosas y tan llenas de la palabra de Dios en toda la Biblia. Y lo pude comprobar a eso, lo pude corroborar, porque mientras la iba preparando yo decía, de acá se puede sacar algo, de acá se puede sacar un estudio, de acá cada versículo, cada parte era algo que se podía hablar. Y mi idea desde el principio siempre fue ver todo el capítulo 17, pero algunas partes no las vamos a poder tocar tan minuciosamente porque sería muy pero muy muy largo. Para que podamos ver todo el capítulo 17, me gustaría separar la oración de Jesús en tres partes. Así podemos entender por qué estaba orando Jesús. Y la separo en tres partes. ¿Por qué? Porque en el principio de la oración, Jesús, como lo vamos a ir viendo, Jesús ora por sí mismo. Jesús ora hacia el Padre por sí mismo y por lo que Él estaba haciendo y por lo que Él es. En una segunda parte, y quizás la parte más larga de todo el capítulo, Jesús ora por sus discípulos, por aquellas personas que lo acompañaron durante su ministerio y que iban a ser la herramienta para llevar el Evangelio por todo el mundo cuando Él no esté. Y tercero, que creo que es la parte que más nos compete a nosotros y la más interesante para nosotros de bendición, toda la oración de Jesús es muy interesante, pero la que más nos compete a nosotros es la última parte, la tercera parte, en la cual Jesús ora por nosotros, por su iglesia, por los que han de venir. Bien, arrancamos. El versículo 1 del capítulo 17 del libro de Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, puesto que le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera.
Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. En esta primera parte en la que Jesús ora por sí mismo, habíamos dicho esta primera parte, lo que podemos sacar es conocer un poco la naturaleza de Jesús. Y es muy importante conocer la naturaleza de Jesús para poder entender su obra. Por empezar, Jesús es merecedor de gloria. Y ser merecedor de gloria nos lleva también a otro punto. Rápidamente vamos a ir a Isaías para poder ejemplificar esto que les voy a decir ahora. A Isaías 42, 8. Dice: Yo, Yahvé, este es mi nombre, no cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Dios está diciendo acá en Isaías de que la gloria es solamente de Él y de nadie más, y que no se la cede a nadie. Entonces, ¿cómo es Jesús merecedor de gloria? Si Dios está diciendo que en el Antiguo Testamento, en Isaías más precisamente, que la gloria solamente le pertenece a Él. Jesús es merecedor de gloria porque Jesús pertenece a una unidad junto con Dios. Jesús es Dios. Es una misma entidad, y acá es donde se puede ver parte de la Santa Trinidad, en la cual está conformada por Dios Padre, por Dios Hijo Jesús y por el Espíritu Santo. Y acá podemos ver, Jesús demanda esa gloria y Jesús merece esa gloria porque es Dios también. Otro punto también de esta primera parte que estuvimos leyendo, que es muy interesante, en el versículo 2 dice: puesto que al Hijo le diste toda potestad sobre toda carne. En otras versiones dice que le dio poder sobre todos los seres humanos. Jesús es merecedor de gloria. Jesús tiene potestad sobre todos los humanos. Si Jesús en ese momento quería gobernar a todos los seres humanos, lo podía hacer tranquilamente porque tenía ese poder. Jesús, como habíamos visto, es Dios, merece gloria y tiene muchísimo poder porque es todopoderoso. Otro punto muy interesante de Jesús, para ir conociéndolo más a Él, es que en una parte dice: yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Jesús ya veía la obra terminada, y en ese momento todavía no había ni siquiera, ya faltaba poco para la crucifixión y para todo el último momento de Jesús, pero Jesús ya se anticipaba todo eso porque ya veía la obra terminada. Tenía una seguridad divina de todo lo que iba a venir y todo lo que iba a acontecer. Otra vez podemos ver el poder de Jesús en la tierra. O sea, de Él no es que decía, bueno, yo sé que la obra se va a terminar. No, Él ya veía la obra terminada. Él ya sabía. Tenía esa omnisciencia divina que muchas veces, que nosotros se la correspondemos a Dios. Y a su vez otra forma también de esto es en el versículo 6, dice: manifesté tu nombre a los hombres. Si lo leemos así rápido, manifesté tu nombre a los hombres. O sea, manifestó el nombre de Dios a los hombres. Cuando se refiere el nombre de Dios, o sea, al carácter de Dios, a Dios mismo, lo presentó a Dios a los hombres. ¿Y cómo lo hizo? ¿Diciendo cómo era? No, dice lo manifestó, lo vivió. O sea, los discípulos y otras personas pudieron ver a Dios en Jesús. Y eso era porque los dos eran uno. Y algo muy interesante de todo esto de la gloria de Jesús es que muchas veces nosotros entendemos nosotros que Jesús es Dios, bajó a la tierra, pero estando en la tierra nosotros decimos, bueno, Jesús era un hombre, podía hacer milagros. Pero en ningún momento Él dejó de ser Dios estando en la tierra.
Sí renunció a los privilegios de su gloria y su divinidad. Sí los dejó a un lado para que pudiera acercarse más a nosotros. Pero esto demuestra cuánto amor tenía hacia nosotros, que todo lo que a Él le correspondía y toda su gloria y todo su poder, Él lo apartó a un lado para poder estar al lado nuestro. Bien, esta primera parte podemos conocer un poco más en intimidad quién era Jesús. Y para ver la segunda parte, antes me gustaría volverles a leer la última oración del versículo 6, donde dice: tuyos eran y me los diste. Está hablando de los discípulos. Y han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra. En este momento, nosotros podemos ir para atrás y leer toda la vida de los discípulos. Nosotros la conocemos por todas las veces que leímos. Cuando habla de guardar la palabra, habla de oír, de entender y de aplicar la palabra. Y nosotros, conociendo a los discípulos, se mandaron muchísimas macanas. Hubo muchos momentos en los cuales no aplicaron la palabra de Dios. Y sin embargo Jesús está hablando al Padre y le dice: los que vos me diste, ellos han guardado tu palabra. Ya empieza la parte de intercesión de Jesús, su carácter de juzgar a los hombres de una manera tan benevolente, porque la verdad está siendo muy bueno con sus discípulos. Está diciendo que guardaron su palabra, que obedecieron. Y si ponemos en un balance, hasta ese momento, los discípulos en general tuvieron más puntos negativos que positivos. Sin embargo, Jesús los miraba a ellos con otros ojos. Bien, y ahora sí, en esta segunda parte, Jesús ora por sus discípulos. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado la palabra que me diste, y ellos la recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Bien, en este punto, antes de seguir, porque van a seguir orando por sus discípulos, pero me gustaría remarcar un par de cosas. Primero, habla de los discípulos y lo presenta delante del Padre como realmente como que hicieron todo bien, porque, o sea, creyeron en mí, Padre, o sea, creyeron en mí, que tú me enviaste, realmente lo creyeron. Y le pide: yo ruego por ellos. Pide por ellos. Jesús sabe todo lo que va a pasar con sus discípulos y ora por ellos, intercede por ellos. Jesús estaba orando por sus discípulos porque entendía el propósito que tenían ellos. Los discípulos iban a ser esa herramienta, como habíamos dicho, que iba a permitir llevar a todo el mundo, alcanzar a todo el mundo con el Evangelio de Cristo. Y Jesús rogaba por ellos. Y le pide una primera cosa en ese ruego: que sean unidos, que haya una unidad. Y pone como ejemplo su unión con Dios, con su Padre. Miren qué importante, está hablando de una de las primeras cosas que le pide a Dios es por la unidad, que sean unidos. Sigue.
Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por eso yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Bien, Jesús ruega por sus discípulos. Le pide a Dios en principio que les dé, que puedan tener una unión entre ellos mismos como Él, como Jesús la tenía con su Padre. Les pide por su santidad, para que puedan ser santificados en verdad, para que puedan vivir una vida en santidad. Y en cuanto a esta vida en santidad, Jesús es muy claro, no está pidiendo que los saque del mundo, que los ponga, los aleje de todas las personas para que puedan vivir una vida santa, no. Pide que sigan el mundo, pero que sean guardados por Dios, que puedan ser apartados. Y este proceso de santificación, que incluso lo podemos tomar en nuestra vida. ¿Y por qué Jesús pide que no sea del mundo? Porque le pide que sean apartados de Dios para que puedan realizar la obra de Dios. No para que ellos sean distintos al mundo y digan qué santos que son. No, son apartados de Dios, son santos para poder realizar la obra de Dios. ¿Y qué era lo que ellos iban a hacer? Ellos iban a ser los que iban a llevar el Evangelio a todo el mundo. A través de ellos, nosotros que estamos escuchando este mensaje, fue llegado el mensaje gracias a esos primeros apóstoles. Entonces Jesús le pide unidad, le pide por su santidad, y algo muy importante, y creo que a veces se nos pasa, es que Jesús le pide para que tenga gozo completo. Le pide el gozo completo en Jesús, que puedan sentir el gozo a través de estar en Jesús. Qué poderoso todo esto, porque le está pidiendo a Dios por sus discípulos, y está tomando algunos puntos muy importantes como la unidad, la santidad, el servicio, el gozo. Y ahora, trayendo a nosotros, decimos, bueno, y nosotros, en esa oración tan hermosa que tenía Jesús, nosotros, su iglesia, los que venimos ahora, los que estamos acá, ¿qué pasa con nosotros? Y estando Jesús en ese momento muy próximo a ya completar su obra, se acuerda de cada uno de nosotros, se acuerda de mí, se acuerda de vos que estás escuchando este mensaje, y ora también por nosotros. Y estando mirando al cielo, porque al principio habíamos leído que estando mirando al cielo, dice, pero no ruego solo por estos, o sea, no ruega solamente por los discípulos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Y acá entramos nosotros. Acá Jesús ora por nosotros, ora por su iglesia. Todo esto, todas estas cosas que estuvimos viendo que Jesús rogaba a Dios para sus discípulos, ahora lo aplica a nosotros. Jesús rogaba porque haya una unidad similar a la que había entre el Padre y Él, por su santidad, por un gozo completo, por una vida de servicio. Bueno, eso también nos corresponde a nosotros. Y por si no quedaba claro, los vuelvo a repetir. En el 21, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros somos unos.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, lo que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer, y daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Y esta es la parte más importante, porque Jesús oró por nuestra unidad. Puso como ejemplo su unión con Dios. Y esa unión que rogaba para sus discípulos y ahora ruega por nosotros está basada en algo muy importante. Y es el amor. Y habla de toda la iglesia. Si bien nosotros la podemos llevar a nuestra iglesia, a la primera, habla de toda la iglesia. Todos somos un cuerpo. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y esa unidad no está basada en un compromiso o en un deber o en una orden. Esa unidad de la que tanto rogaba Jesús por sus discípulos y por nosotros está basada en el amor de Cristo, en el amor que desborda de Él y que llega a nosotros y hace que nosotros podamos vivir esa unidad. Y esa unidad es tan importante que dice Jesús que es como manifiesta su iglesia a Cristo mismo. Esa unidad manifiesta a Cristo al mundo entero. Entonces fíjense qué importante es la unidad en nuestra iglesia. Porque a través de esa unidad esa unidad es testimonio a otras personas de Cristo. Es una unidad que está cimentada en el amor de Dios y ese amor que está en nosotros y en nuestros corazones. Jesús en esta oración nos dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Yo a veces me imaginaba como una balsa, como un barco que está en el océano. Y está en el océano, pero no permite que el océano entre al barco, porque se hunde. Y cada punto que Jesús rogó es muy importante, porque nosotros debemos ser santificados, debemos vivir una vida de santidad, esa vida de santidad en la cual somos apartados de Dios, pero no para estar alejados del mundo, no para estar alejados de las personas, sino es una vida de santidad que nos lleva a un servicio, nos lleva a ser apartados de Dios para servir a Dios. Y en ese servicio a Dios es justamente estar en el mundo y poder llevar a su palabra, poder llevar el evangelio a todas las personas. A su vez nos habla de un gozo completo, de vivir una vida gozosa. Que hoy en día, hermanos, es algo, la verdad que es una lucha, creo que para muchos cristianos, y en los cuales me incluyo, el poder vivir una vida gozosa. Pero no cualquier gozo, porque nosotros podemos estar gozosos por una noticia buena, por personas, por cosas que pasan, pero no. El gozo interminable, el gozo completo, es el gozo de vivir una vida en Cristo y entender que Cristo vive en nosotros. Y después el punto que más mencioné, que fue la unidad. Fue la primera cosa que Jesús le pidió a Dios para sus discípulos y para nosotros. Por favor, Dios, te ruego que en mi iglesia
tenga la unión que nosotros tenemos. Y creo que es un poco la clave. Que nosotros podamos entender que cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo es valiosísima, que es importante. Y que esa unión va a hacer que el mundo vea a Cristo. Entonces no es algo que podamos dejar de lado, es algo que deberíamos buscar. Y Dios nos va a guardar del enemigo. En un versículo anterior hablaba que el mundo los aborreció, o sea, Jesús ya sabe de las cosas que vamos a pasar nosotros y que podemos llegar a pasar, y cosas que pasaron los discípulos, y ya conoce de quizás ese sufrimiento, pero entiende, y Jesús nos quiere hacer entender a nosotros de que si estamos unidos, una unión cimentada en el amor de Dios, si nosotros vivimos el gozo completo, el gozo de vivir esa vida cristiana, de entender que Jesús vive en nosotros, que Dios vive en nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, si nosotros vivimos esa vida en santidad, apartados por Dios para servir, Dios entiende que ya Jesús entiende que ya es lo máximo, es lo máximo que le pidió a Dios, que intercedió por nosotros. Y hermanos, todo eso nosotros ya lo entendemos, ya lo tenemos todos nosotros eso. Ahora corresponde a nosotros vivir cada una de esas cosas, porque Jesús se la pidió a Dios y Dios, o sea, se lo concedió a Jesús, todas esas cosas que le pidió. Un versículo habla de que la oración del justo todo lo puede, y ahora yo me pregunto, o sea, persona más justa, se queda corto lo de decir persona, pero más justo que Jesús. Entonces hay que entender que todas estas cosas que Jesús le pidió al Padre ya están cumplidas. Simplemente nosotros debemos acercarnos a estas cosas. Así que a mí lo que más me tocó el corazón y lo que más me hizo ver es la unión y la unidad que pedía Jesús. Primero, para que podamos poder vivir esta vida en este mundo, pero también porque es una herramienta y una forma de cómo nosotros estamos presentando a Jesús al mundo, cómo el mundo ve a Jesús a través de nuestra unidad. Entonces por eso creo que es lo más importante de todos, porque volvemos incluso a lo primero de todo, la gloria que se merece Jesús. O sea, Jesús se merece ser glorificado y nosotros le tenemos que dar esa gloria. Entonces, hermanos, para ir cerrando el tema, creo que nosotros debemos orar por estar cada vez más unidos entre todos nosotros como iglesia, poder buscar esa unidad, poder llegar a ese gozo completo, poder vivir una vida en santidad, poder vivir una vida en servicio, pedir por todo eso, pero entendiendo de que ya Jesús intercedió por nosotros al Padre, ya lo pidió. Bueno, ahora que llegue a mi vida todo eso. Espero que este mensaje les haya servido, que puedan reflexionar en esta oración de Jesús y entender que la obra de Cristo ya está, ya Jesús viendo esta oración ya vio todo, ya sabía todo, cómo iba a terminar todo. Ahora nos toca a nosotros seguir esa tarea. Así que estemos orando por esa unión en nosotros, que nosotros como iglesia, como la primera
Iglesia Bautista de Rosario y como iglesia mundial, o sea, como creyentes en Cristo, podamos mostrarle al mundo a Cristo mismo a través de nuestra unidad. Que nosotros podamos mostrar a Cristo mismo, ¿no? Bien, hermanos, fue un gusto, la verdad que espero que les sea de bendición y espero verlos pronto a todos. Hasta luego.